simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Buenas tardes, damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y estaré contigo, como siempre, a cargo de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete en lengua de señas la maestra Marcela Ponce. Muchas gracias, maestra. Bien, hoy es un programa muy especial porque haremos un recorrido por los aprendizajes más significativos que hemos visto durante las últimas semanas. Estamos a punto de terminar el ciclo escolar y es muy importante que refuerces estos aprendizajes. Pero antes vamos a iniciar recordando cuál es el protocolo de higiene y seguridad contra el COVID-19. Recuerda que debes de seguir usando tu cubrebocas adecuadamente, que cubra completamente tu nariz y boca. Lava frecuentemente tus manos con abundante agua y jabón. Si no tienes agua y jabón al alcance, utiliza tu gel antibacterial y sigue manteniendo tu sana distancia. Recuerda que no es momento de bajar la guardia, aún estamos en pandemia. Si no tienes a qué salir, no salgas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muy bien, acerquemos ahora los materiales que vamos a utilizar durante esta sesión. Tu libro de texto de la materia español, tu cuaderno de apuntes, pluma o lápiz y un diccionario para que ubiques aquellos conceptos cuyo significado desconozcas. Muy bien, vamos a conocer cuáles son los aprendizajes esperados significativos que vimos durante las últimas semanas. Para que los tengas por ahí presentes, los ubiques en tu libro de texto o en tu libreta. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. Y por último, comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito. Muy bien. Comencemos por conocer cuál es el significado de la palabra discusión. Regularmente esta palabra la tenemos ubicada o la relacionamos con pleitos, peleas, y no es así. Una discusión es la presentación de distintas ideas entre varias personas y podemos ubicar varios tipos de comunicación oral. Entre ellas tenemos las siguientes: el debate, el foro, la mesa redonda y el panel de discusión. Nosotros nos vamos a ubicar precisamente en el panel de discusión. ¿Recuerdas cuando lo vimos hace unas semanas? Bien, el panel de discusión presenta temas polémicos y de interés general, estrategias discursivas, participantes, preguntas para los panelistas y tiene un tiempo delimitado. Los temas que se presentan deben de ser polémicos, es decir, que causen controversia entre los panelistas, y también deben de ser de interés general, es decir, tiene que ver con temas actuales, usualmente relacionados con problemáticas sociales.
Los temas que se traten pueden ser de ámbitos muy diversos: el científico, el social, el político, el cultural, sobre la salud y el deportivo. Estoy segura que has visto distintos paneles de discusión en los que se habla acerca de Tigres y Rayados y empiezas a tomar partido por uno y otro. Una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar tu tema es la elaboración de preguntas guía, como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. En una bitácora de trabajo puedes anotar las preguntas o pregunta guía que acabamos de ver, esas que utilizan los circunstanciales, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Anota la fecha en la que estás trabajando, las fuentes de información que consultes como libros, revistas o sitios de internet y la información que recabes para responder tus preguntas. Es muy importante que no olvides anotar de manera correcta la bibliografía de los libros, revistas y sitios web. Es muy útil esta bitácora para localizar rápidamente la información con la que cuentas y dónde la obtuviste. Los participantes del panel de discusión son el moderador o coordinador, los panelistas o expertos y el público o audiencia. Conozcamos las funciones de ellos, comenzando con el moderador o coordinador. Este cumple la función de presentar a los miembros del panel ante el auditorio, ordena la conversación, intercala algunas preguntas aclaratorias, controla el tiempo, se ubica en medio de los panelistas, permanece neutral a la información o ideas que expongan, pero mantiene activa la discusión. Al final, resume los aspectos más importantes del tema expuesto. Tenemos a los panelistas o expertos. Son los especialistas en el tema. Cada uno de ellos explica su punto de vista respecto al tema y lo argumenta. Deben conocer a fondo el tema para que la discusión beneficie al público. A partir de las preguntas y comentarios del moderador, exponen e intercambian ideas. Toman la palabra cuando el coordinador lo indica y se ubicarán a los costados del moderador. Por último, pero muy importante, tenemos al público o audiencia. Son las personas que escuchan atentamente el tema que se está abordando. Realizan una serie de preguntas al terminar la exposición. Hacen anotaciones sobre lo que consideran relevante o sobre sus inquietudes. En ocasiones, en lugar de preguntas, los miembros del público solo hacen comentarios sobre lo que escucharon. En esta imagen podemos ubicar físicamente a los participantes del panel de discusión. Podemos ver cómo al centro tenemos al moderador, a los costados a los panelistas y frente a ellos al público o audiencia. El tiempo de duración del panel de discusión es entre 1 o 2 horas y este lo establece el moderador. Las estrategias discursivas, esto es lo más importante de este tema. Puedes llevar de lo particular a lo general la información. Puedes apelar a la sensibilidad o emociones del público. Puedes también apelar al prestigio y o autoridad del emisor y exponer datos parciales, solamente aquellos que favorezcan tus argumentos. Precisamente, ¿qué es argumentar? ¿Lo recuerdas? Es presentar razones y pruebas acerca de lo que se sostiene. El argumento se compone de una idea central más ideas de soporte que nos llevan a una conclusión y esto se convierte en el argumento. Tenemos distintos tipos de argumentos. El de autoridad, que son citas textuales o palabras de expertos. El de ejemplificación, presentando ejemplos reales o inventados. Los de hecho, que son datos verificables, estadísticas, acontecimientos o experiencia real. El racional es una verdad aceptada que depende de la lógica o usos y costumbres. Y el de tipo afectivo, que apela a los sentimientos y emociones del público o audiencia. El panel es una técnica en donde hay argumentos respaldados en datos y también en opiniones. Los respaldados en datos representan información comprobable y sobre la cual puedes basarte para extraer conclusiones.
Los respaldados en opiniones pueden estar basadas en tu propia experiencia y forma de entender el mundo. Los hechos, estos se pueden comprobar, son verificables y son completamente reales y objetivos. Y las opiniones son pensamientos personales, son subjetivos y son susceptibles al cambio según la experiencia que vayas adquiriendo. Algunas expresiones para, valga la redundancia, expresar opiniones pueden ser: a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que. Dentro del panel de discusión utilizamos el lenguaje formal. Este se utiliza en situaciones comunicativas formales, como en el ámbito académico, laboral o para realizar algún trámite. Se caracteriza por evitar muletillas, frases incompletas y la repetición innecesaria de palabras. Utiliza vocabulario variado y preciso, oraciones gramaticales adecuadas, el discurso continuo y fluido y una gestión controlada. Muy bien, hasta aquí vimos este aprendizaje esperado. Después del corte recordaremos otro aprendizaje que también es significativo y que hemos visto durante las últimas semanas. Regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gracias por continuar en Escuela TV con este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Y vamos a continuar precisamente con este recorrido que estamos haciendo de los aprendizajes más significativos que hemos visto durante las últimas semanas. Ahora vamos a continuar con el aprendizaje esperado de identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. ¿Lo recuerdas? Fue aquel en el que estuvimos hablando de Romeo y Julieta, de la Celestina, de distintos personajes del Renacimiento. Piensa en que existen historias
que se escriben en otra época. Lógico es que las circunstancias de esa época influyeron en la creación de tan memorables textos. Todas las obras muestran en mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana del lugar y época en la que fueron escritos. Antes de analizarlo, vamos a centrarnos en una época, el Renacimiento, ese movimiento cultural de Europa occidental de los siglos XV y XVI. Los autores de esa época perseguían la sencillez y la claridad en su forma de expresarse. Algunos temas que tratan las obras del Renacimiento son el amor, la naturaleza, la mitología, el sentimiento religioso, la historia y el mundo de los caballeros. Los valores que predominaban en las obras renacentistas son el humanismo, esto es, poner al ser humano como el centro del mundo, el escepticismo, dudar de todo y construir el conocimiento a través de la investigación científica y la aproximación rigurosa hacia los fenómenos. Y el individualismo, el pensar al individuo, o sea, a la persona, como un ente único, con sus propias necesidades y cualidades. Las obras renacentistas son una inspiración para la sociedad actual. Muchos de sus contenidos aún están vigentes, lo notas por sus aportes en lo social, en lo político y ético. Recuerda que algunos de los conocimientos que fuiste adquiriendo durante las sesiones de lengua materna están relacionados con contenidos de otras asignaturas, en este caso historia y artes. Seguramente en algunas de tus clases de historia se habló sobre el Renacimiento. Vamos a comenzar por analizar, recordar algunos autores del Renacimiento. Comencemos por Félix Lope de Vega. Fue uno de los escritores más prolíficos del siglo de oro español. Escribió más de 1000 obras literarias, entre las que se encuentran tragedias, comedias, poemas y novelas. Algunas de sus obras dramáticas son Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El castigo sin venganza y El caballero de Olmedo. Continuemos con Pedro Calderón de la Barca. Fue también un dramaturgo español, soldado y sacerdote. Se le atribuyen 110 comedias y diversos textos escritos en prosa y verso. Algunas de sus obras dramáticas son La vida y sueño, El alcalde de Zalamea, El príncipe constante y El médico de su honra. Por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra, poeta, dramaturgo y novelista. Su obra más importante es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocido como El Quijote. Erasmo de Róterdam, filósofo y teólogo. Algunas de sus obras más importantes fueron El elogio de la locura, sobre el método de estudio, La enseñanza firme pero amable de los niños y Coloquios. Juan Boscán fue uno de los introductores de la métrica de tipo italiano en la lengua española. Fue el traductor al español del Cortesano de Baltasar Castiglione. Vamos a ver qué son los modos de vida. Estos se refieren a los hábitos cotidianos de las personas de una determinada sociedad, es decir, qué comen, en qué horarios, qué hacen en su día a día, cuáles son sus costumbres, cómo se relacionan con otras personas y cuál es la división social del trabajo y de las clases sociales, entre otros aspectos. Y todos ellos se encuentran presentes de alguna u otra forma en las obras literarias. Solo te hace falta leerlas con atención. El contexto social refleja la experiencia de los autores y las visiones del mundo que se compartían en ese entonces. En otras palabras, todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana, del lugar y época en la que fueron creadas, en este caso, escritas. El Renacimiento rompió con los modelos fijos de convivencia, y esto se sabe en parte por la literatura de la época que conoces hoy en día, ya que aborda diferentes temáticas y estructuras, reflejo de la sociedad de ese momento. Vamos a leer este fragmento de El Quijote. Pon mucha atención al lenguaje que se utiliza en este fragmento y cuáles eran los modos de vida que se pueden detectar en él.
Comencemos. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo caballero que tenía fama de bueno. Se llamaba Alonso Quijano. Era alto y seco como un palo. Tenía unos 50 años y vivía con una criada que rondaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Era un gran madrugador. Le apasionaba el mundo de la caza. Como buen hidalgo, vivía de sus rentas. No le faltaba nada, aunque presumía de vivir sin lujos. Apenas tenía deberes ni obligaciones diarias, por lo que dedicaba sus horas ociosas a leer libros de caballerías con tanta pasión que, incluso, llegó a olvidar la casa y la administración de su finca. Su obsesión por la lectura era tal que tuvo que vender parte de sus tierras para comprar libros y más libros de caballerías. Bien, en este fragmento se describe al personaje principal. Dice que era muy delgado y que tenía alrededor de 50 años y que le gustaba la caza. ¿Pusiste atención en el concepto hidalgo caballero? ¿Sabes lo que es un hidalgo? Bien, un hidalgo es una persona que pertenecía a la pequeña o baja nobleza durante la Edad Media. Cabe decir que no todos los nobles eran caballeros, pero para ser caballero era necesario formar parte de la nobleza. ¿Cómo crees que se ha transformado ese modo de vida en la actualidad? Bueno, aunque en España sigue habiendo nobleza, la división social es diferente, pues ya no se habla de criados. Ya no se piensa que uno tiene cierta posición social por designio divino. Además de que las condiciones de vida han cambiado mucho, pues existe más igualdad. Leamos otro fragmento. Este es el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, que lleva por nombre completo Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Por favor, trata de detectar los modos de vida que se presentan en este fragmento. Reina y princesa de la hermosura, señora Dulcinea, comenzó dirigiéndose a una labradora a la que él consideró algo más limpia que, viniendo de trabajar en el campo, se vuelve con manchas de tierra y olores a sudor. Yo soy Sancho, escudero del que veis ahí en su caballo Don Quijote, o caballero de la triste figura, como lo llaman algunos. Apartaos del camino, que tenemos prisa, gritó la que tenía peor genio. Levántate, Sancho, dijo Don Quijote, que me han hechizado para que no vea la hermosura de mi señora y en su lugar aparezca una labradora pobre. Y vos, mi señora, seguro que el maligno también hace que no me veáis a mí tal y como soy. Miradme con ojos amorosos que os adoro. Se alejaron y la aldeana, confundida con Dulcinea, pinchó fuerte a su borrico para que corriese, pero terminó en el suelo, arrojada por el pobre burro. Fueron Don Quijote y Sancho a ayudarlo. Ella se levantó y, cogiendo carrerilla, saltó por la parte de atrás de su burro y terminó a horcajadas sobre su borrico. Don Quijote quedó maravillado. Dulcinea tiene tanta agilidad que podría enseñar a montar a cualquier jinete experimentado. ¿Qué modos de vida pudiste detectar? Bien, yo los siguientes. Para empezar, las mujeres que trabajaban en el campo no andaban solas, sino en compañía de otras mujeres. Montaban burros. Las tres campesinas tienen cada una el suyo. Y Sancho viaja sobre un burro y que otros personajes también lo hacen como estas campesinas. A partir de estos planteamientos puedes detectar que los modos de vida con respecto al transporte se han modificado en la actualidad, ya que incluso en el campo los medios de transporte principales ya no son los animales. Por medio de una novela, como La vida de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, puedes conocer las experiencias de algunos jóvenes pobres que debían echar mano de su ingenio para sobrevivir. Aunque Lazarillo es un personaje ficticio, permite entender la realidad que afrontaban muchos españoles en el siglo XVI. Y así, en cada una de las obras del Renacimiento y en cualquier obra que se haya escrito en otra época, puedes ir identificando los modos de vida y el contexto social en el que fueron escritas, cómo influían
en la imaginación del autor para crear sus obras. Todo es cuestión que pongas atención a la lectura de estas obras. Muy bien, vamos a continuar con otro aprendizaje esperado, de los más significativos que hemos visto durante las últimas semanas, después del corte. No te vayas, regresamos en un momento. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, seguimos en Escuela TV con el reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3 y vamos ya por el tercer aprendizaje significativo que vamos a repasar. Es el de jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. ¿Lo recuerdas? Este es un contenido que en lo personal me gusta mucho. Pero primeramente recordemos qué es la radio. Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de modulación de ondas electromagnéticas que viajan por el aire y el espacio. Analicemos algunas de las características de la radio. Comencemos por ubicuidad. Se refiere a la capacidad que tiene de estar presente al aire en todas partes y al mismo tiempo. Tiene permanencia. Está a nuestro alcance todo el tiempo, sin interrupción alguna, pase lo que pase. También es de bajo costo. Solo requiere de conexiones entre las ondas electromagnéticas que se enlazan desde el equipo del emisor, en este caso, un micrófono cableado, hasta llegar al dispositivo en el que el radioescucha recibe el mensaje. Credibilidad. Al sintonizar una estación de radio, tienes la certeza de que puedes enterarte de forma inmediata de lo que sucede. Multisensorial, pon mucha atención a esto. Te permite realizar otras actividades al mismo tiempo que la escuchas, pues como bien sabes, para atender la radio utilizas mayoritariamente, el sentido del oído
y tu imaginación. Muchos de nosotros cuando vamos conduciendo los adultos, mientras conducimos escuchamos la radio. Estoy segura que muchos de ustedes mientras hacen sus tareas escolares también escuchan la radio, o mientras hacemos los quehaceres del hogar escuchamos la radio. Otra característica de la radio es la empatía. Este elemento que favorece la comunicación entre el locutor y su radioescucha a partir de lo que puede ofrecerle al sintonizarlo. Existen varios géneros radiofónicos, analizaremos 3, el informativo, el educativo y el recreativo. El informativo es aquel que se encarga de mantenerlos informados, veraz y oportunamente sobre lo que acontece en el día a día, es decir, cuando escuchamos emisiones de noticias en la radio. El educativo es el encargado de motivarte de diversas maneras para aprender algo nuevo cada día, como el que están escuchando ahorita por radio a través del 102.1 de FM en Radio Nuevo León. Ese es un programa de radio educativo. Y tenemos el recreativo, se encarga de las risas, diversión y esparcimiento. Seguramente has escuchado a aquellos que proyectan tu canción favorita, la música que más te gusta o incluso que hacen bromas. Para planear debidamente un programa de radio es necesario organizar, jerarquizar y sistematizar la información, pero de esas 3 palabras mágicas se entiende bien una de ellas, organizar. ¿Recuerdas lo que es jerarquizar? Es colocar en orden de importancia los conceptos, es decir, debes decidir cuál es la información más relevante, pues esta deberá ocupar más tiempo del programa y aparecer antes que los detalles menos sustanciales. ¿Y qué es sistematizar? Es crear una estructura en la que cada elemento informativo jugará un papel determinado y se relacionará de alguna manera con uno o varios de los demás elementos. Vamos a observar el siguiente video con atención sobre la cultura de México. ¿Recuerdas que la primera vez que vimos este contenido o este aprendizaje, debías hacer un programa de radio basado en distintas culturas del mundo? Bueno, pon atención a este video porque trata de la cultura de México. Pongamos atención. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Muy bien, para desarrollar el contenido de este video es necesario realizar una investigación en diversas fuentes de consulta, bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, es decir, en Internet.
Para transmitir la información que se obtuvo por medio de esas fuentes, los creadores del video tuvieron que organizar, jerarquizar y sistematizar la información, lo que veíamos antes del video. Por eso es importante aprender a trabajar en esos 3 pasos, pues de ese modo se logra la estructura del programa de radio de la mejor manera. ¿Qué es lo que vas a poner en el guión y qué no? Para seleccionar qué datos sí incluirás y qué datos dejarás fuera, debes primero leer la información e ir desmenuzando el texto por párrafos para seleccionar las ideas principales. Observa el siguiente video. Es una cápsula de cocina de autor que te ayudará a identificar las ideas principales en un texto y distinguirlas de las ideas secundarias. Pongamos atención al video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Vamos a preparar una receta exquisita. ¿Cómo identificar ideas primarias a partir de palabras clave? Un placer estar de nuevo con ustedes. La razón de nuestra receta de hoy es esta carta de una de nuestras televidentes. Permítanme leerla. Querido Pepe, traté de cocinar una buena nota utilizando como ingrediente principal un texto, pero al platillo le hizo falta algo. Creo que fue porque no pude identificar las ideas principales como se dijo en uno de sus programas. Por eso, pido su ayuda para que me orienten y despejen las siguientes dudas que me surgieron. ¿Cómo puedo identificar las ideas principales de un texto? ¿Qué estrategias puedo utilizar para identificarlas? ¿Cómo distingo las ideas primarias de las ideas secundarias? Ayúdenme, por favor, porque la cocina es mi pasión. Atentamente, Carmen. No te preocupes, Carmen. Con la receta de hoy podremos encontrar respuestas a estas y otras preguntas. Esto va a estar muy bueno. Antes de comenzar con la receta, es importante saber que las ideas principales o primarias dan información esencial y relevante sobre el tema de manera breve y puntual. Aparecen indistintamente al inicio, en medio o al final de un párrafo y se pueden reconocer comparándolas con la función y el tipo de información que aportan las demás oraciones o ideas. Las ideas secundarias, en cambio, aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Se distinguen por su función. Contextualizan, ejemplifican, describen, definen, reformulan, comparan, comentan o describen causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias. Muy bien. Una vez que hayas identificado cuáles son las ideas principales y diferenciado de las ideas secundarias, es importante que las coloques en fichas de trabajo. Como sabes, una ficha de trabajo se conforma por el nombre del tema y el subtema. Después se encuentra la información que seleccionaste y por último aparecen las fuentes de información. Debes de tener a la mano esas fichas de trabajo porque las vas a utilizar para la elaboración del guión. No debes olvidar que el programa de radio debe tener una jerarquía, tanto en su contenido como en las secciones que conforman su estructura, las cuales pueden variar. La estructura de un programa de radio consta de 3 partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. En la parte del inicio, esta consiste en la introducción, la bienvenida y la presentación del tema que se va a tratar en el programa de radio. El desarrollo es la parte fuerte del programa, en donde se expondrá toda la información que se indagó y se colocó en fichas de trabajo. Este desarrollo debe segmentarse en secciones. Y tenemos el cierre, en el que se puede hacer una breve recapitulación. Se agradece a las personas que intervinieron, se despiden e invitan a seguir escuchando el programa. Observa la distribución del guión, que está hecha en 3 columnas: operador, locutores y tiempo. En la primera columna se coloca el orden en el que deben intervenir los efectos de sonido, cortinillas, cápsulas, música o anuncios publicitarios.
En la segunda columna va la información que dirá el locutor, es decir, el contenido. Y en la tercera columna va el tiempo, es el conteo del tiempo de las dos columnas anteriores. Este conteo de tiempo puede realizarse de manera general o por secciones, por lo que en algunos casos será necesario agregar otra columna del lado derecho para que en la tercera columna lleves el conteo temporal de cada sección y en la cuarta lleves el conteo del tiempo total del programa. La estructura se conforma por inicio, desarrollo y cierre. En este tipo de texto, el inicio consiste en la presentación del programa. Se menciona el nombre, el tema que se va a tratar en esa emisión y se presentan los locutores. También pueden mencionar las secciones y la duración. En el desarrollo se redacta la información que se ha investigado sobre el tema del programa. La información se organiza dentro de secciones definidas y jerarquizadas de manera lógica y secuenciada. Finalmente se incluye el cierre. Según cuál sea el género y formato del programa, en este apartado puede integrarse un resumen del contenido, una serie de agradecimientos a la audiencia y a los entrevistados, así como el equipo de producción y despedir a los locutores e invitar al público a escuchar la siguiente emisión. Muy bien, hasta aquí queda este aprendizaje esperado, pero no te vayas porque después del corte vamos con un cuarto aprendizaje significativo. Regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gracias por permanecer con nosotros en este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Vamos a finalizar con este recorrido de aprendizajes significativos que hemos visto durante las últimas semanas. El último aprendizaje que vamos a ver y a recordar es: comprende la importancia de la entonación y dramatización
para darle sentido al lenguaje escrito. Una obra de teatro no se lee de la misma forma que una novela o un cuento. Seguramente cuando lees una obra de teatro o un guión, te imaginas que lo que lees está ocurriendo en un escenario delante de ti. Imagina a los actores en escena diciendo sus parlamentos, las acciones de los personajes, el escenario que es donde ocurren los diálogos y se llevan a cabo las acciones narradas en la obra de teatro. A veces resulta difícil juntar a todos los actores para ensayar una obra de teatro. En esos casos es más sencillo y más práctico realizar lo que se llama una lectura dramatizada, donde no es necesario aprenderse los diálogos ni trazar movimientos, aunque es indispensable leer y entender muy bien todas las partes del texto. Para que recuerdes cómo es más o menos una lectura dramatizada, vamos a ver el siguiente ejemplo donde unos alumnos realizan una. Gracias a Dios que ya llegaron mis desdichas crueles al término suyo, pues quien esto ve, nada teme. Yo haré que el retrato salga del pecho para que entre la imagen de tu hermosura. Donde entre estrella no tiene lugar la sombra, ni estrella donde el sol voy a traerle. Perdona, Rosaura hermosa, este agravio, porque ausentes no se guardan más fe que esta, los hombres y las mujeres. Nada he podido escuchar, temerosa que me viese. Astrea, Señora mía, heme holgado que tú fueses la que llegaste hasta aquí, porque de ti solamente fuera un secreto. honra, señora, a quien te obedece. En el poco tiempo, Astrea, que ya que te conozco, tienes de mí la voluntad las llaves. Por esto y por ser quien eres, me atrevo a fiar en ti, lo que aún de mí muchas veces recaté. Tu esclava soy. Pues para decirlo en breve, mi primo Astolfo, bastara que mi primo te dijese, porque hay cosas que se dicen con pensarlas solamente. Ha de casarse conmigo, y es que la fortuna quiere que con una dicha sola tantas desdichas descuente. Pesóme que el primer día, echado el cuello, trajese el retrato de una dama. Háblele en él cortésmente, es galán y quiere bien. Y fue por él, y ha de traerme aquí. Embarázame mucho que él a mí a darme la llegue. Quédate aquí, cuando venga, le dirás que te la entregue a ti. No te digo más, discreta y hermosa eres. Bien sabrás lo que es el amor. Muy bien, ¿te fijaste cómo traían los textos o libretos en las manos? No era necesario que se los aprendieran, pero sí es muy necesario que los lean y los estudien para saber cuál es la entonación que hay que darle a cada diálogo, a cada parlamento de la obra. Esta lectura dramatizada también es conocida como lectura en atril, porque así se llama el objeto en el que en ocasiones pueden poner los textos los actores, que es lo que van a leer. Por eso también se le llama lectura en atril. Precisamente vamos a analizar lo que son los textos teatrales. El texto teatral se diferencia del narrativo en que la historia se cuenta por medio de diálogos. Dentro del texto dramático podemos encontrar dos tipos de texto, el primario y el secundario. El primario es aquel que pronuncian los personajes y que identificas como diálogos. Y el secundario ayuda a comprender la situación y a conocer todos aquellos datos imprescindibles para la narración. Son aquellos que conoces como acotaciones. ¿Te acuerdas que las veías desde primer grado de secundaria y las recordamos aún en este ciclo escolar? Aquellas que van entre paréntesis. El teatro está representado por dos máscaras, una que sonríe y otra que llora. Ellas representan la comedia y la tragedia respectivamente. Son símbolos de origen griego. Talia, la musa de la comedia, la música, el canto y la alegría. Y Melpomene, que es la musa de la tragedia. ¿Cómo clasificar las obras de teatro? Una forma es atendiendo a su género, siendo los más antiguos la tragedia y la comedia. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena. Se ocupa de problemas profundos. Los personajes principales, ilustres o heroicos, se enfrentan a destinos inevitables y funestos. De aquí surge el teatro isabelino.
que estaba destinado a un público heterogéneo. Todos los papeles eran interpretados por hombres. Se crearon obras históricas y tragedias de venganza. En la comedia, los personajes son seres que encarnan algún vicio. Se presentan mediante situaciones divertidas, graciosas o ridículas, con un rasgo característico de los seres humanos: el avaro, mentiroso, estafador, el pícaro, etc. Aunque su objetivo es provocar la risa de los espectadores, en realidad les conduce a la reflexión sobre el conflicto que se plantea. La tragedia muestra la visión de los hondos estados del alma. La comedia, esta visión la obtiene desde afuera, te pone frente al ridículo para dar sentido a la existencia. O dicho de otra manera, presentan en sus historias la tragedia mediante el dolor y la comedia mediante la risa. La estructura de las obras dramáticas está compuesta por actos, cuadros y escenas. ¿Las recuerdas? ¿Recuerdas también los personajes, los protagonistas? Estos son los personajes centrales, aquellos de los que depende por completo la trama. Sin ellos, la historia no avanzaría. Así pues, el protagonista es el personaje principal y actúa para resolver el conflicto planteado en la obra. Sus características cambian dependiendo del género. Tenemos al antagonista. Para que el conflicto sea interesante, es necesario que exista un personaje que se oponga a los deseos del protagonista. Es el personaje que obstaculiza las acciones del protagonista. Tenemos los personajes secundarios. Estos son importantes, ya que influyen en las decisiones o acciones del protagonista o antagonista. Además, ayudan a complementar el tema o evidenciar diferentes aspectos del carácter del protagonista. Y los colectivos son los individuos que representan un grupo social, una nación u otra población. La lectura en voz alta es una actividad social que permite, a través de la entonación, la pronunciación, la dicción, la fluidez, el ritmo y la intensidad, darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar y experimentar emociones y sentimientos. Podemos identificar 3 elementos de la entonación. Primeramente, identificar el sentido de la frase, reconocer el carácter del personaje que la pronuncia y las circunstancias en que se encuentra el personaje. Leamos el siguiente texto en voz alta, en una primera entonación, así tal cual aparece. Servidumbre, tengo que irme, en la cocina seguro están esperándome. Podemos leerlo de muchas formas. En una segunda entonación, hagamos caso a los signos de puntuación. Servidumbre, tengo que irme, en la cocina seguro están esperándome. ¿Qué expresa con sus frases? Si tu respuesta fue duda, es correcto. Intentemos con otra entonación. Ahí podemos encontrar una acotación que dice servidumbre y entre paréntesis dice con enojo. Hagámoslo. Tengo que irme, en la cocina seguro están esperándome. Ahora, ¿qué expresión deduces? ¿Duda? ¿Exaltación? ¿Miedo? Se pudo identificar el enojo. Una sola frase puede ser enunciada de muy diversas maneras. Según las circunstancias en que las pronuncias, la frase que se acaba de utilizar como ejemplo fue pronunciada de 2 formas diferentes por una misma persona. Existen también 3 elementos de la interpretación: la emoción o mezcla de emociones como factor básico, el tiempo de la frase y la calidad y fuerza del tono. Aquí es muy importante la voz, pues será la herramienta principal del lector. Para que la emisión vocal cuente con una potencia adecuada, se debe calcular bien la cantidad de aire que emplearás en cada bloque de palabras. Si inhalas menos aire del necesario, las frases se desinflarán y el volumen de la voz será irregular a lo largo de la enunciación. Muy bien, a lo largo de todas las emisiones de Escuela TV en las que estuve con ustedes y me acompañaron, les estuve presentando varias frases que nos ayudaban
en nuestra educación socioemocional y eran de la autoría de distintos personajes de la historia. Hoy te presento una de mi autoría. La mejor evaluación es la que se hace de uno mismo como ser humano. Hoy no tuvimos una evaluación como en las anteriores emisiones, porque quiero que te evalúes a ti mismo. Aquí puse que es de mi autoría. Ustedes me conocen como maestra María Lourdes Pérez, pero la mayoría de mis alumnos en las secundarias en las que estoy, para ellos yo soy la maestra Malú Pérez, por eso le puse ese nombre. Evalúate a ti mismo. Piensa, ¿soy un buen hijo? ¿Soy un buen hermano? ¿Un buen amigo? ¿Un buen estudiante? ¿Un buen ciudadano? Día a día o periódicamente realiza esta evaluación de ti mismo y verás cómo esa brecha que es el futuro se irá abriendo para ti y logrando con trabajo y siendo buena persona, siendo un buen ser humano, obtendrás todo aquello que quieres en la vida. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, les agradezco a todos los intérpretes de lengua de señas, maestra Marcela, muchas gracias que nos acompañaron, a los camarógrafos, técnicos, productores, operadores de audio, operadores de video, todos que me estuvieron acompañando y apoyando, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, pero principalmente a ustedes que no se rindieron y ante esta situación siguieron adelante, siguieron aprendiendo, estuvieron al pendiente de todas nuestras clases, siguieron haciendo los ejercicios desde su casa. Se los agradezco y los felicito enormemente. Les deseo mucho éxito a todos en esta nueva etapa de su desarrollo académico que están por iniciar en unas semanas. Suerte y éxito a todos. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.